hacer es, como a mí me encantan los retos, voy a tratar de explicarles en menos de 10 minutos cómo ocurrió la transformación del Partido Republicano de ser el partido de Lincoln, aquel partido del norte que luchó contra el sur demócrata en la guerra civil, para terminar siendo hoy el partido que controlan esos sureños que antes eran demócratas durante la guerra civil. O sea, cómo el Partido Republicano pasó de ser un partido moderado a ser un partido totalmente racista y extremista de derecha, por supuesto. Bueno, es bastante rápido, es sencillo de explicar. Lo primero que hay que entender, cuando triunfa el norte republicano mayormente, por supuesto, habían demócratas por todos lados, pero la mayoría era de los estados sureños. Cuando triunfa el norte, bueno, esos estados que habían desertado de la Unión, sabían la guerra de secesión, por eso habían decidido salir de la Unión. Esos estados poco a poco, durante el proceso de la reconstrucción, fueron entrando. Por eso cuando acaba la guerra civil en el 65, las primeras dos elecciones barrieron los republicanos porque el sur no votaba, no pertenecía a la Unión. Fueron entrando poco a poco, hasta en el 66, 77, 76, 77, ya todos estaban dentro. Pero bueno, después fue convencerlos, moldearlos, arreglar. O sea, esa gente prácticamente, muchos votaron, muchos no votaron, la mayoría no votó más nunca, y muchos votaban, tú sabes, regañadientes, y algunos de esos estados que todavía creían en los demócratas. Pero para explicar que por esos años que siguieron a la guerra civil, desde el 65 hasta el 31, fue control absoluto de los republicanos. ¿Qué pasa? La crisis a la cual llevaron los republicanos, porque no se habla que fueron los republicanos, pero fueron las políticas republicanas. O sea, el crash del 29 no tiene nada que ver con los demócratas. Los demócratas no pasaban una ley, ¿quién se acuerda? Hacíamos 60 años, mucho antes de la guerra civil. Fue tan impopular el crash del 29 que más nunca nadie quiso saber de los demócratas, de los republicanos, por el desastre al que llevaron el país. Comenzó un proceso de democratización por el partido, no por la democracia. Aunque también democratización del país. Vinieron los logros sociales, vinieron los cambios. Bueno, comenzó a volverse un país mucho más humano. Pero ¿qué faltaba? Faltaba el afroamericano. El negro todavía tenía muy pocos derechos. De hecho, no tenía derecho a votar. No tenía derechos civiles. ¿Se acuerdan los famosos derechos civiles de Martin Luther King? Bueno, cuando entra Kennedy al poder, Kennedy siempre dijo que él quería darle los derechos civiles a los afroamericanos. Los sureños, desde que se acabó la guerra, estaban en el Partido Demócrata. Eran un bloque, el famoso bloque sureño, era un 25% aproximadamente en ambas cámaras. Pero en el 60 y tantos, principios del 60, la ventaja que tenían los demócratas era tan enorme sobre los republicanos, pero enorme, una supermayoría. Eso no se dio en los primeros 2 años de Obama. Eso más nunca se ha vuelto a dar. Es muy difícil verlo ya. Una supermayoría. Bueno, y se dio cuando Obama en el Senado, nunca en la Cámara Baja. Cuando aquello a principios de los 60 había supermayoría demócrata en ambas cámaras. Los estados sureños, el 25 o 30% de las cámaras de los congresistas y senadores demócratas amenazaron con irse del partido si eso pasaba. Porque esa sería la segunda peor traición. La primera fue abolir la esclavitud para ellos, abolirle la esclavitud. Pero la segunda fue lo que logró Kennedy. No, Kennedy había sido asesinado, Lyndon Johnson con los demócratas, al pasar la ley de derechos civiles en 1964, que le impidió a los sureños tratar a los negros como perros. Fíjate tú que es una cosa muy patriótica, una cosa muy linda, muy, muy bonita. Se molestaron tanto porque los obligaron allá. Oye, aquí no puede haber más racismo. Ese racismo institucional es el que tienen ustedes en los estados, porque en los estados eso, bueno, ustedes han leído eso, trataban a los afroamericanos como perros hasta inicio de los 80. No van a pensar que se abolió ya. Se abolió sí en 64, pero costó, y todavía hay lugar donde un negro no puede entrar. Pero entonces, ¿qué pasó? Los demócratas dijeron, oye, yo sé que esta gente se van a ir. Sabían que los demócratas sureños se iban a ir. Pero no importa, esto hay que pasarlo. Mira la ley de derechos civiles, mira los movimientos de derechos civiles, Martin Luther King, los afroamericanos. O sea, esto no tiene sentido. ¿Qué país es este en los años 60 ya tratando a esos seres humanos como perros? Bueno, en fin, se pasó, evidentemente. Todos se fueron. Y ahí comenzó la transformación política más grande que ha existido en la historia de este país, probablemente en cualquier país. Una cosa rarísima. Bueno, rarísima no, era lógico. Se fueron de un partido se queda cojo. Claro, se fueron todos los blancos sureños. Pero por supuesto, los negros de todos esos estados sureños comenzaron a tener
derecho al voto. O sea, más o menos se equiparó una cosa. O sea, todavía los demócratas seguían teniendo una mayoría sobre los republicanos. ¿Qué pasa? Comenzaron los republicanos a captar esos estados. Porque esos estados se fueron para el carajo. Porque ¿para dónde se van a ir? ¿Para el Partido Republicano? No, ni mierda. Si esos son los que nos destruyeron en la guerra civil. Ven como todo tiene todo encaja sin pago al final. Todo llega de ahí. Ellos dijeron, nos vamos al partido, porque a los sureños jamás le pasó por la cabeza decirle a los demócratas, nos vamos para el Partido Republicano. No, eso no. El Partido Republicano es el enemigo número uno. Lo era a inicios de los 60. Desde el año 1865, cuando fueron humillados en la guerra civil, el sur. Cuando hablo del sur, hablo de Alabama, la Florida, Texas, Mississippi, Missouri, South Carolina. Vaya, para que vayan entendiendo más o menos Kentucky, que estado que después entraron en la Confederación. Bueno, esa gente jamás se le hubiese ocurrido amenazar a los demócratas con irse para el Partido Republicano, porque el Partido Republicano es caca. Eso no se puede mirar, esa gente lo destruyeron en la guerra civil. Pero ahí viene un proceso del Partido Republicano, ahí es donde se empieza a embarrar de mierda el Partido Republicano, porque comienza a tratar de captar a toda esa mierda racista que se fue porque no quería darle derechos civiles a los afroamericanos. Fíjate si son mierda los blancos sureños de este país. Y comenzaron el Partido Republicano a tratar de captar. ¿Cómo tú captas? ¿Cómo tú, que los destruiste como partido, como ideología, los destruiste en la guerra civil, le quitaste toda su economía, los esclavos? ¿Y cómo tú vas a tratar de captar ahora a esa gente? ¿Cómo tú captas a un racista? Se cae de la mata, ser. Siendo racista igual que él. O sea, el Partido Republicano tuvo que ir cambiando, corriéndose hacia la derecha, porque si no, no lograba atraer a esa gente. Y tuvo que crecer y crecer aún más y más y más el discurso antiliberal, antidemócrata. Los demócratas son el peligro. Porque para atraer a esa gente y ganarle a los demócratas a nivel nacional, después de una bola de décadas siendo superado ampliamente en el voto por los demócratas, tenías que captar demasiado blanco. Demasiado blanco, porque los demócratas seguían siendo mayoría. Y ahí comenzaron. Con Reagan ganaron el Senado por primera vez mucho tiempo. Y así hasta que en el 95, se los conté en el video anterior, logran ambas cámaras. No solo logran ambas cámaras, sino que 2 años después volvieron a mantenerla. Eso sí no ocurría desde antes del crack del 29. Pero ya ese era otro partido republicano. Ya este era un partido republicano que era mayor. Estaba ahí con los demócratas. Nunca ha sido mayoría. Bueno, sí, ok, Trump ganó, va a ganar por 2 millones de votos más el voto popular, pero se sabe que Biden hace 4 años obtuvo 4 millones más que Trump. O sea, siempre hay una mayoría que tiende a votar más demócrata, pero ya se equiparan. Y como ahora todo se decide en los estados, peor todavía. Entonces ya este es otro partido totalmente diferente a aquel partido de Lincoln y al partido de los años 60, años 30, 40. Que siempre tuvieron republicanos de zonas rurales, como es lógico, como las Dakota, los Idaho, los Nebraska. Muchos de esos estados que se formaron después de la reconstrucción. Pero hoy el Partido Republicano, cuando tú te pones a sacar cuentas en ambas cámaras, yo lo hice un día, lo voy a hacer de nuevo para probar, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad, son de estados ex confederados que pelearon contra la Unión, que desertaron de la Unión Americana hace 134 años. Bueno, 134 años no hace más, 134 años hasta el 95. Ahí voy a sacar la cuenta, hace más de 150 años. Pero por eso es que a veces tú oyes al votante trompista, cubano, hispano, donde sea. Recuerde que aquí no da tiempo ponerse a leer historia. Los inmigrantes, digamos, nos tenemos que poner a trabajar. Y no saben esto y te dicen, no, pero si los demócratas son los racistas. Pasaron un montón de cosas. Pero aparte, lo más importante de todo, que es lo preocupante de la actualidad política americana. Sí, después de la guerra civil, los sureños se quedaron militando en el Partido Demócrata, pero nunca lo controlaron. Lo controlaron. Siempre fueron un 25, un 30%. Las leyes las imponían los progresistas o moderados del partido. Ahora lo preocupante es que el Partido Republicano sí está controlado por los racistas sureños. Por eso es que cuando usted se pone a leer prensa un poco seria, se está hablando de que son los sureños los que quieren volver a recuperar el país que les quitó la Unión en el 1865. Por eso es que es tan preocupante esto. O sea, esto no es tan sencillo como que, no, voy a votar por esta es mi opción. No. Esto es mucho más peligroso. No, 10 minutos.